empezamos a traballar nesta edición do Xuventude Galiza Net, marcámonos un objetivo moi claro, non? E era pois manter un pouco o continente deste evento, como se veía facendo noutras edicións, pero modificar sustancialmente o contido, non? O sabor e os obxectivos máis estratégicos que podía ter este evento, non? Nese sentido marcámonos 3 liñas de traballo clarísimas, non? Todo o que ten que ver co galego, as novas tecnoloxías e a xente moza, todo o que tiña que ver ca discapacidade, o acceso de mozos e mozas con calquera tipo de discapacidade ás novas tecnoloxías e todo o que pode ser a promoción do software libre entre tamén as persoas máis mozas, non? De cómo quieren que sea el rato. Trátase de una película de imagen real con 3D. De dicha accesibilidad y las nuevas tecnologías son en la actualidad un medio que pueden hacer desaparecer dichas limitaciones. Por tanto, todo que podamos traballar e desenvolver para mellorar esta normalización das situacións de vida das persoas con discapacidade é unha prioridade importante para a Comisión de Igualdade de Bienestar e certamente para a Secretaría de Bienestar. Este de buscar a serie de dibuxos que hai antes, a velocidade do teclado e tal, con cosas así chorra que podes facer calquera persona, está moi ben. No soy por primaveral, mireite por primeira vez. Xogar, anime, informática. Miraches-me, logo eu fixeime en todas esas cores que iluminan meu pensar, fanme sempre recordar que a ti e deixeime enamorar pola túa danza, o bater das túas as, tan sutil como fugar, fanme sempre suspirar por ti e deixeime enamorar pola túa danza.
ambiente é genial aquí. Somos todos con a mesma afición. Estas cousas, aprendes cousas, coñeces xente, que está moi ben. Un grupo de xente que comparte as miñas aficións, a unha forma de vivir. Vir e coñecer xente, cambiar cousas, aprender, máis que nada. As partes que coñezo é creo que a mellor montada. As conferencias, sobre todo a última que tuvemos, ao espectáculo de Linus, que non contábamos con eso. Una de las frases es mentira. ¡Tempo! Una vez un niño del público, una crianza, un rapaz, sí, un chico, rapaz, ¿no? Un rapaz. Un chico faló, solo hay una opción, Era de Lleida, ¿sí? Faló en un idioma que falan los de allá, ¿sí? Los indígenas de allá. Lleida es una ciudad que está justo al lado de Lérida, ¿sí? Está muy cerca. Entonces, un niño de Lleida faló, solo hay una opción. Y eu falei, no te concentres en el conjunto de soluciones posibles, sino en la veracidad o no de las mismas. Sí, medio español, medio galego. ¿Sí? Y el niño, la A. ¿Cuál es mentira? Tempo. Mira, todas son verdades, ¿sí? Y alguno dirá, Xavi, nos has engañado, te dijiste que una era mentira. Todas son verdades, porque en el enunciado no fala solo una de las siguientes frases, sino de estas frases. Entonces, es el enunciado que es mentira porque las demás son verdad. Una demostración de que los productos pueden ser gratuitos, pero los servicios pueden ser de pago. Está claro que a Dirección Xeral de Xuventude e Solidaridade que impuso unha actividade deste tipo, pero bueno, está claro que aquí colaboran moita xente, moitas entidades e incluso moitas administracións, ¿no? Está claro que sin a colaboración e a confluencia de todos estes intereses e apoios, pues sería imposible organizar un evento da magnitude deste, ¿no? Alberto Bordalás Sánchez.